Y comenzamos Hoy es Noticia con una información que les dábamos a conocer la tarde de ayer, porque 3 personas se fueron detenidas en el marco de la investigación de la trama llamada La Muñeca Bielorrusa. Vamos a ahora conversar con Miguel Ángel Araya para conocer los detalles de una formalización que se estuvo desarrollando durante esta jornada, pero que no se terminó de desarrollar, y en la que tú nos vas a explicar qué fue lo que pasó, qué es lo que se está investigando, porque esto es una arista derivada también del caso Audios, en la que estaba involucrada la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que ahora se está detenido su marido y 2 abogados vinculados también a ellos. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Matilde, muy gusto estar acá y saludamos también a quienes nos ven a esta hora. Tú lo dices, una de las tantas aristas que ha tenido el caso Audio, o también conocido como el caso Hermosilla. Nos referimos en particular a la arista Muñeca Bielorrusa, que tiene como protagonista, podríamos decir, a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pero también han surgido estos otros protagonistas de la historia: Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra Vivanco, y además 2 abogados que representaban a esta empresa, un consorcio mejor, porque es una empresa chilena, pero además una empresa bielorrusa. Ya, por eso se llama la trama bielorrusa. La trama bielorrusa, exactamente. ¿Cuál es el consorcio? Es el consorcio Movitech Velas, Velas Movitech. Velas es la empresa chilena y por el otro lado tenemos a Movitech con la empresa bielorrusa. Se forma un consorcio y ellos eran una empresa contratista de Codelco. Se estaban realizando faenas, trabajos, y llega un momento para explicar un poco la historia y usted va a ir entendiendo a qué estamos hablando y por qué se trata de una trama de corrupción judicial. Había una impugnación entre la empresa Codelco y esta empresa bielorrusa, este consorcio, donde habían rescindido el contrato por demoras en los trabajos. Incluso en las faenas hubo un trabajador fallecido y por eso Codelco decide rescindir de este contrato. Y hacer valer la garantía. Exactamente. Y esta impugnación llega hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó. Este es el primer tribunal que revisa el caso de esta discusión que se generó entre ambas empresas. La estatal y la chilena, garantía eran $20 millones. 20 millones que tenía de dólares. Que pagar esta empresa bielorrusa a Codelco. Por no haber cumplido con el contrato y haber superado el tiempo con el que se le había firmado este contrato. Bueno, ¿qué fue lo que decidió la Corte de Apelaciones de Copiapó? Darle el favor a Codelco. Ellos consideraron, los ministros de aquel tribunal, que Codelco estaba en su derecho de hacer la reclamación y que de hecho la empresa debía responder con estos 20 millones de dólares. Sin embargo, como lo sabemos, hay oportunidades de apelación y por lo tanto la empresa bielorrusa apeló esto a la Corte Suprema. ¿Cuál fue la sala que le tocó ver este caso? La tercera sala del máximo tribunal. ¿Cuándo? Cuando estaba conformada, entre otros ministros, por la ex ministra Ángela Vivanco. ¿Quiénes eran los abogados de esta empresa? Los abogados, uno de ellos es Mario Vargas y otro abogado de apellido Lagos. Ellos eran los que estaban representando los intereses de la empresa bielorrusa. ¿Qué pasa? Mario Vargas y Ángela Vivanco tendrían una relación bastante estrecha. Mario Vargas es un abogado muy conocido de la plaza. De hecho, si lo llevamos a algunas de las últimas de los últimos casos judiciales importantes, él estaba como interviniente en el caso Achifar, en Farmacias Populares, donde está como imputado y acusado Daniel Jau, el exalcalde de Recoleta. Bueno, ¿qué pasó con el abogado Mario Vargas? Aparentemente él, Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y el otro abogado Lagos habrían realizado intervenciones, solicitudes para ir beneficiando la causa de esta empresa del consorcio bielorruso. Para que la tercera sala quedara integrada por la ministra Vivanco, que falla a favor entonces de la empresa. Exactamente, e incluso se le da un tratamiento muy rápido, la sala, a la revisión de este caso. En 6 días había un fallo, una resolución, y eso es lo que llama la atención, y ahí se empiezan a surgir estas dudas sobre si hubo algún tipo de irregularidad, porque llamaba mucho la atención entre los abogados que una causa que llegara a la Suprema luego de una apelación se demorara tan solo en 6 días en ser revisada y puesta en tabla. ¿A quién se responsabiliza de aquello? A la exministra Ángela Vivanco, que durante un tiempo estuvo a cargo entonces de la tercera sala. Ella, a pesar de todo esto, no está
como una de las personas que está detenidas. Porque, pero además hay un tema bien importante, porque no solamente se les, entre comillas, hacía el favor, sino que había pagos. Había pagos. Y eso es lo que se está investigando por parte del Ministerio Público. Todavía no conocemos el detalle de cuánto se pagaba, de qué manera se pagaba. Sin embargo, esperamos conocer aquellos antecedentes ya una vez en la audiencia pública que se celebrará el próximo día viernes. Claro, porque no solamente, y ahí hay que decirlo, la empresa bielorrusa no solamente consigue revertir el fallo, sino que además de no pagar, ellos recibir $25 millones por parte de Codelco. Son $20 millones que era el pago que Codelco estaba exigiendo de la empresa bielorrusa, y se le agregaron $5 millones más por el tratamiento judicial que tuvo la causa. Exactamente. Entonces, Codelco incluso es una de las partes querellantes en este caso. Hoy día hablábamos con el abogado y ellos se consideran una víctima de lo que fue esta corrupción judicial. Hay que hablar de que estamos hablando de una empresa, si es que no la más importante en cuanto a los ingresos que se generan como país. Es la empresa estatal del país. Y nosotros son $25 millones. Exactamente. Entonces acá estamos hablando de mucho dinero. Y bueno, lo que les contábamos, vamos a ver si el día viernes en esta audiencia de formalización conocemos mayores antecedentes respecto de si hubo pagos a Gonzalo Migueles, si hubo pagos a la ministra Vivanco, qué rol cumplían los abogados Vargas y Lagos para poder realizar estos favores y acelerar finalmente la causa y que terminaran fallando a favor de la causa del consorcio bielorruso. Así que lo que conocemos hoy es que estos imputados iban a ser formalizados y se le hizo el control de detención, iban a ser formalizados, pero sus defensas solicitaron un aumento del plazo. ¿Por qué? Porque consideraron que para ejercer una debida defensa ellos tenían que tener acceso a la carpeta investigativa, la cual se encontraba en reserva hasta hace 15 minutos antes de que comenzara la audiencia de hoy. Y por lo tanto... Y tiene 14 tomos. 14 tomos. Las páginas todavía no las sabemos, pero 14 tomos. Imagínense que un tomo es como de este tamaño. Entonces son muchos antecedentes los que van a tener que revisar los abogados defensores, los abogados querellantes incluso, porque acá la única que tenía acceso completo a la carpeta era precisamente la Fiscalía Regional de los Lagos, encabezada por la fiscal Gloria Bitber. Ahora, hay varias otras personas que también aparecen en esta trama de la muñeca bielorrusa, porque el dinero que aparentemente se habría pagado fue a través de terceros. Hubo una triangulación además en la que estarían involucrados notarios o conservadores. Hay conservadores de Puente Alto y de Chillán, si no me equivoco, son los dos conservadores que incluso se realizaron allanamientos por parte de las policías y también del Ministerio Público con el fin de recopilar la mayor cantidad de antecedentes, junto a las detenciones que se realizaron el día de ayer, que no fueron detenciones como tal, fueron la entrega voluntaria de los imputados que llegaron hasta dependencias del OS7 de Carabineros. Hubo un allanamiento también entre medio, no estaba Gonzalo Miguel en el momento que se hace el allanamiento y por eso él termina entregándose a las autoridades, pero fue parte de lo que se vio ayer. Pero encontraron dinero en efectivo. Bolsas con dineros y de hecho algunos billetes dólares. Así que todo eso es parte de lo que el Ministerio Público va a tener que entregar como antecedentes el día viernes cuando sean formalizados por 4 delitos. ¿Cuáles son los ilícitos que se están hablando en esta causa? Cohecho y soborno. Son dos caras de una misma moneda, porque si cometo un soborno necesito tener un cohechado, porque se hace entre un funcionario público y alguien privado. Bueno, esos dos delitos, negociación incompatible y también lavado de activos, porque se dice que acá puede haber dinero que no estaba siendo debidamente, digamos, declarado, que finalmente ese es el delito de lavado de activos, pero en fin, los detalles los conoceremos el día viernes luego de que fuese suspendida entonces esta audiencia. Los invito a pasar a escuchar las declaraciones de uno de los abogados defensores de uno de los imputados. Nos referimos a Mario Vargas. Su abogado se refirió a esto, señaló por qué ellos solicitaron que la audiencia fuera reprogramada y así poder estudiar los antecedentes que el Ministerio Público tiene en esta carpeta investigativa. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. No tenemos copia de la carpeta de investigación, se nos acaba de entregar, se nos mandó un link hace algunos minutos, por lo tanto acordamos con el Ministerio Público este plazo para que las defensas pudiéramos hacernos cargo de lo que hay en la carpeta investigativa. A partir de ayer que nos pusimos a disposición del Ministerio Público entregándonos al OS7, entregamos
las claves de acceso de forma voluntaria a los computadores, hicimos entrega del celular, las claves de acceso. Solo leí la resolución que se pronunciaba respecto a la solicitud de detención y entiendo que los delitos que se investigan son cohecho, soborno, que es una moneda con dos caras, lavado de activos y un cuarto que es negociación incompatible. Bueno, Matilde, de hecho el día de ayer, cuando se realizan estos allanamientos a los 3 domicilios de los imputados que esperábamos que fuesen formalizados durante esta jornada, la policía encontró en la casa, en el domicilio de la ex ministra de Banco, sobres con dinero, con grandes cifras de dinero. Todavía no tenemos la confirmación de cuánto, sin embargo serían bastantes importantes, así que todo esto es material que ciertamente el Ministerio Público va a poner a disposición del tribunal y conectarlo de alguna manera con los delitos que se le están imputando a cada uno de estos imputados, mejor dicho, porque es la calidad que se les asigna en este estado procesal. También tenemos declaraciones del abogado querellante que representa a la empresa Codelco, a nuestra minera estatal, y esto fue lo que nos señaló. Codelco ha sido víctima de un entramado de corrupción que perjudicó directamente su patrimonio y con ello el patrimonio de todos los chilenos. La compañía ha sido parte activa de este proceso desde el primer día. Hemos aportado información, análisis y hemos propiciado líneas de investigación a partir de las cuales ha hecho un excelente trabajo el Ministerio Público. Este es un paso más en el proceso que se inició con la remoción de la ministra de Banco por la unanimidad de la Corte Suprema, y lo que corresponde ahora es que se sancione a todos los responsables de los delitos que aquí se cometieron. Codelco ha ejercido y va a seguir ejerciendo todos los derechos que les corresponden como víctimas y que nos ha permitido llegar a este paso. Los antecedentes del caso los vamos a exponer como corresponde durante las audiencias que se van a llevar a cabo en los próximos días. Bueno, para poder contextualizar un poco, siempre es bueno recordar que el caso, la arista muñeca bielorrusa, fue uno de los tantos cargos que le significó a la ex ministra de Banco precisamente su salida de la Corte Suprema por sus pares. Ella no alcanzó a ser destituida por acusación constitucional, también se le aplicó, pero fue antes la Corte Suprema, los propios miembros del Pleno de la Corte Suprema los que definieron que las irregularidades, las faltas a la probidad y el comportamiento que había tenido la ministra Ángela Vivanco en diversas causas, entre estas la trama bielorrusa, había sido completamente fuera del margen, completamente fuera de la ley y de lo que se espera de un ministro o ministra de la Corte Suprema, del máximo tribunal del país, que finalmente es lo que uno espera, lo mínimo: transparencia, independencia, no dejarse coimear finalmente por dineros y por intereses de terceros. Pero bueno, eso es lo que se está... que era vocera de la Corte Suprema. Vocera que finalmente después es, podríamos decir, removida de su cargo de vocera porque le gustaba hablar harto a la ministra. Claro, Vivanco. por el caso de las ISAPRES. Exactamente. Bueno, esas son, son parte de algunas de las aristas que han estado rodeando a la exministra Vivanco. También tenemos declaraciones precisamente del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, refiriéndose a la importancia de este caso, a la importancia de que se conozca la verdad, considerando que estamos hablando de poderes del Estado bastante importantes como lo son la Corte Suprema. En este caso, como en otros, pero sobre todo en este, que involucra a una ex ministra de la Corte Suprema, uno esperaría que la investigación sea lo más rápida, lo más clara, lo más oportuna posible, porque la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial se da también porque las instituciones funcionen a tiempo y puedan entregarle a la ciudadanía claridad de lo que ocurrió con estos casos. Nosotros tenemos un poder judicial que es íntegro, tenemos un poder judicial que funciona, que respalda a su ciudadanía, y lo que tenemos que trabajar es en que todos estos casos sean debidamente sancionados. En los casos en los que hubiera corrupción se sancione a los responsables. Bueno, esas son las reacciones entonces que deja esta primera jornada, que finalmente fue una fallida jornada porque no se pudo realizar ninguna. Simplemente lo que se alcanzó a incidentar en la audiencia fue justamente el acceso a la prensa. Y para el día viernes, aparentemente, la prensa no va a poder tener acceso a la audiencia, solamente lo podremos escuchar y conocer a través de la transmisión que realizará el Poder Judicial. Nosotros vamos a estar ahí ciertamente para poder conversar con los abogados, con Fiscalía, que hoy, cabe señalar, Carmen Gloria Bitber no quiso conversar con la prensa. El Ministerio Público
Público no tomó voz en esta audiencia de hoy, así que bueno, habrá que esperar el día viernes para ver cuáles son los antecedentes que tiene el Ministerio Público para vincular a cada uno de estos imputados con los delitos que se le están acusando. Bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Seguimos atentos, por cierto, a este caso, 17.000 millones de pesos que perdió Codelco. Bueno, los tendrá que recuperar. En algún momento. En algún momento. Bien, muchísimas gracias. Nosotros hacemos un alto a esta hora de la tarde en Hoy es Noticia con imágenes de Santiago, sector oriente de la capital. Cielos despejados, 25 grados en la temperatura a esta hora, pero atención porque esto debiera cambiar dentro de las próximas horas. Para mañana se esperan incluso precipitaciones sobre la capital. Ya regresamos.